Estados Unidos acusa a China de ensayos nucleares. Pekín lo tacha de mentira. La Cancillería china cataloga como mentira las acusaciones de Estados Unidos de que Pekín supuestamente realizó ensayos nucleares de manera secreta el año pasado. Las acusaciones de Estados Unidos contra China son pura ficción, es una mentira que ni siquiera merece una refutación, ha declarado este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian. Pekín llama a Washington a dejar de hacer declaraciones infundadas contra otros estados, acusándolos de violar acuerdos vigentes mientras Estados Unidos es el país que rompe los convenios internacionales, retirándose del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, por sus siglas en inglés, firmado con Rusia, y el acuerdo nuclear rubricado con Irán, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. Y ahora Estados Unidos, aumentando su poderío militar, socava gravemente el equilibrio estratégico de poder en el mundo e impide el proceso de desarme internacional, ha manifestado. Ante tal historial que ha acumulado Washington, el portavoz chino ha enfatizado que Estados Unidos no tiene el derecho a juzgar a alguien ni considerarse un juez. El miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos en un informe anunció que China podría haber llevado a cabo en secreto explosiones subterráneas como parte de ensayos nucleares de baja intensidad, a pesar de afirmar que está cumpliendo con un pacto internacional que las prohíbe. De este modo, acusó a China de no cumplir con sus compromisos de no proliferación y de suspender las pruebas nucleares, y así no acatar en 2019 el llamado estándar de rendimiento cero para los ensayos atómicos. Estas nuevas acusaciones, que podrían alimentar las tensiones entre las dos potencias, se producen mientras que China ha insistido en varias ocasiones en que posee solo una fracción del número de armas mantenidas por Estados Unidos y Rusia. China podría estar realizando pruebas nucleares secretas, advierte el Departamento de Estado. China podría estar realizando pruebas nucleares en secreto con muy poco poder explosivo. Trace Gallagher informa desde Los Ángeles. El Departamento de Estado está preocupado de que China pueda estar realizando pequeñas pruebas nucleares en secreto, posiblemente violando un acuerdo internacional que prohíbe tales pruebas, confirmó Fox News el miércoles. Un nuevo informe del Departamento de Estado sobre el cumplimiento del control de armas, la no proliferación y el desarme, obtenido por primera vez por el Wall Street Journal el miércoles, descubrió que China puede estar burlando el derecho internacional al realizar las pruebas dentro de la región noroeste del país, utilizando baja potencia explosiva. El informe no probó ninguna irregularidad por parte de los chinos, pero aún levantó banderas rojas. Se plantean algunas preocupaciones de cumplimiento y se hacen algunos hallazgos de violaciones, decía. Las autoridades escribieron que China había mantenido un alto nivel de actividad en su sitio de Lopbur en 2019, y podría estar tratando de operarlo durante todo el año en el futuro. También mencionó el uso por parte de China de cámaras de contención de explosivos, evacuaciones extensas en el sitio y la falta de transparencia en las pruebas nucleares como razones para levantar sospechas. El informe continuó citando nuevas preocupaciones sobre la posible violación de China de la Convención de Armas Biológicas, BWC, al participar en actividades biológicas con una posible aplicación de doble uso. El gobierno de Estados Unidos tampoco pudo determinar si China había cerrado su programa de guerra biológica, ni pudo confirmar si Pekín todavía tenía acceso a tales armas, debido a su falta de apertura y transparencia. China ha estado bajo un escrutinio creciente sobre su manejo de la crisis. Existe una creciente confianza en que el problema probablemente se originó en un laboratorio de Wuhan no como una arma biológica, sino como parte del esfuerzo de China para demostrar que sus esfuerzos para identificar y combatir virus fueron iguales o mayores que las capacidades de Estados Unidos. Múltiples fuentes quienes fueron informados sobre las acciones del gobierno y vieron materiales relevantes revelados a Fox News. El secretario de Estado Mike Pompeo llamó al gobierno chino por no compartir la historia completa con el resto del mundo. Sabemos que este virus se originó en Wuhan, China, dijo Pompeo a The Story.
Sabemos que el Instituto de Virología de Wuhan está a pocos kilómetros de donde estaba el mercado húmedo. Todavía hay mucho que aprender. El gobierno de los Estados Unidos está trabajando diligentemente para resolverlo. Rusia considera lavado de cerebro acusaciones nucleares de Estados Unidos. Moscú asegura que acusaciones de Washington de incumplir compromisos sobre no proliferación nuclear contra Rusia son desinformación y lavado de cerebro. Estados Unidos es un infractor malicioso de una serie de acuerdos en esta materia. Los intentos de impugnarlo son infundados, es parte de una gran campaña de desinformación que Estados Unidos lanzó en muchas direcciones, ha declarado este jueves el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Las declaraciones del vicecanciller ruso se producen luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicara el miércoles un informe acerca del cumplimiento de los acuerdos y compromisos en materia del control de armas, no proliferación y desarme, y en este contexto, aseveró que Rusia llevó a cabo pruebas nucleares de bajo rendimiento en el año 2019, conocidas como supercríticas. Al respecto, Ryabkov ha asegurado que las acusaciones son un evidente lavado de cerebro a la comunidad internacional, agregando que Estados Unidos ha mostrado que no pretende prolongar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START 3, por sus siglas en inglés, que limita el despliegue de armas nucleares y fue firmado en 1991. El tratado mencionado vencerá el 5 de febrero de 2021 y se considera el único acuerdo que vincula a Rusia y Estados Unidos después de que este último rompiera en agosto pasado el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, por sus siglas en inglés. No hemos recibido ninguna respuesta a la nota que enviamos a finales del año pasado a Estados Unidos con nuestra propuesta de prolongar el acuerdo tal como está, sin condiciones previas, ha expresado Ryabkov al respecto. También ha revelado que cada vez hay más dudas de que Washington seguirá participando en el Tratado de Cielos Abiertos. Y esa lista podría continuar, ha añadido. El Tratado de Cielos Abiertos, que fue firmado el 24 de marzo de 1992 en Helsinki, Finlandia, tiene como integrantes a la mayoría de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y autoriza a observadores militares a obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. El documento cuenta actualmente con 34 signatarios. Rusia, al mismo tiempo que deja claro que no desea implicarse en una nueva carrera armamentista, ha avisado en varias ocasiones que adoptará una serie de medidas de represalia, incluidas las militares, si Washington continúa retirándose unilateralmente de los acuerdos bilaterales que ha suscrito. Fuerzas Armadas de Irán optan por aumentar poder disuasorio. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y el ejército optan por fortalecer aún más la estrategia de disuasión ante los enemigos. A pesar de los resentimientos y hostilidades enemigos, el ejército y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica no dudarán ni un momento en reforzar los elementos de disuasión y potestad integral del país, ha aseverado este jueves el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de división, Hossein Salami. En un mensaje emitido con motivo del Día Nacional del Ejército en Irán, que se celebrará el 17 de abril, Salami ha considerado al ejército iraní y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como manos unidas y una estructura sólida de la República Islámica de Irán ante los poderes hegemónicos y la arrogancia mundial. Felicitando la ocasión al comandante en jefe del ejército, el general de división Seyed Abdul Rahim Musavi, el alto castrense persa ha elogiado el sorprendente y el gran papel de las fuerzas del ejército en la salvaguardia de la independencia y la integridad territorial del país ante las amenazas de los enemigos. Mientras tanto, Salami ha agregado que la grandeza y autoridad eficaz de la nación iraní a nivel internacional se ha incrementado gracias a la unidad, coherencia e interacción que mantiene el ejército con otras unidades de las Fuerzas Armadas, en concreto con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
En los últimos 40 años, el ejército ha probado ser un brazo poderoso ante los complots de los extranjeros, junto con el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán, de modo que ambos cuerpos militares han disuadido diferentes amenazas. El desarrollo militar y defensivo de Irán, según las evaluaciones de varios observadores, ha inclinado la balanza de poder a favor de Irán en la región de Asia Occidental. No obstante, las autoridades persas repiten que su capacidad militar no representa amenaza alguna para otros países, pues está destinada a la disuasión. Debido a la propagación de la presente crisis, el ejército iraní no celebrará este año el desfile militar, sino llevará a cabo un acto llamado Desfile del Servicio con el objetivo de desinfectar sitios, según ha declarado la misma jornada el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Hossein Bakeri.